Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones, la historia de Javier Solís. Quisiera abrir lentamente. Vicky Carr. Amaneció otra vez. Y José Luis Rodríguez. No vale la pena. Todas estas historias bien contadas y documentadas el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero. Por RCR 750 AM. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, todavía nos informan que hay zonas de Venezuela en la que no ha regresado la luz. Bueno, Maracaibo está en un estado crítico también, además de todo lo que está sucediendo ayer con los saqueos, pero de todo eso comentaremos más adelante. Mientras vamos a agradecer en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción a Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y con ustedes Rocío Guijarro. No sé si Víctor está ya conectado para nuestro programa de hoy viernes de Aquí se habla libertad con nuestros queridos amigos y colegas de Soy Arepita. Allí en el estudio está Alexis Correa, yo estoy fuera pero conectadas con ustedes y hoy vamos a tener una invitada muy especial que es la doctora María Teresa Romero, doctora en Ciencias Políticas, profesora durante mucho tiempo en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y quien ha sido designada embajadora de nuestro país en Guatemala por el presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino, Juan Guaidó. Pero mientras vamos entonces a conversar con Soy Arepita, que hay en esta semana en Soy Arepita, que esté bien caliente esa masa y esa concha, Alexis. Hola Rocío, buenos días. Quisiera abrir, aunque aquí nos ocupamos de Venezuela básicamente, y aprovecho para recordar nuestras redes, @soyarepita, hacemos un newsletter que cuenta noticias venezolanas, llegamos por correo electrónico, tratamos de contar las cosas con sabor venezolano. Rocío, bueno, dos noticias, no son de la semana sino de hoy específicamente, pero un atentado terrible esta mañana en Nueva Zelanda, cerca de 50 muertos y lo llamativo es que parte de este ataque, que al parecer es obra de supremacistas blancos contra una mezquita musulmana en Nueva Zelanda, al parecer fue uno de los terroristas llega con una camarita en el casco, algo por el estilo, y transmite parte de este atentado por redes sociales. Y por otra parte, Rocío, se incrementa esta sensación de claustrofobia que tenemos los venezolanos, de lo que quizás podemos hablar más en el segundo segmento, pero parece que el sindicato de American Airlines no desea que sus pilotos vengan a Venezuela y esto ha provocado que se cancelen 2 vuelos hoy y bueno, esperamos que estos
se mantenga, es decir, vamos a seguir perdiendo vuelos directos a Venezuela, tenemos fronteras cerradas, gente que tiene que pasar a otros países por trochas de manera ilegal, pagando a delincuentes o a paramilitares que probablemente pertenecen o están vinculados de algún modo al gobierno. La embajada de Estados Unidos... Como tú dices, Alexis, el aislamiento cada vez más grave que está sufriendo nuestro país, porque esto no solamente American Airlines, otras líneas aéreas también pues están, no solamente no quieren ni siquiera pernoctar en Venezuela. Recuerda lo que pasó recientemente con la tripulación de Air Europa, que fueron perseguidos hasta llegar al hotel. Gracias a Dios que no fue ninguna tragedia, pero bueno, se asustaron tanto que regresaron inmediatamente y decidieron que no van a pernoctar, medida que ya habían tomado otras líneas aéreas también, y muchos de los vuelos están saliendo con retrasos de 5 y 6 horas, Alexis. Sí. Sí, y bueno, Rocío, se acaba de ir el personal de la Embajada de Estados Unidos. O sea, si a ti te hubieran dicho hace 10 años que tenías que tramitar tu visa para Estados Unidos en Bogotá, yo de verdad no sé si me lo creía. Yo llegué en un momento dado a viajar a Estados Unidos casi que 2, 3 veces al año por trabajo. O sea, tuve esa fortuna en algún momento de mi vida y bueno, imagínate, ahora no podría hacerlo, ¿no? Ni en sueños, por muchos motivos. Rocío, de resto la semana dominada todavía por lo que ocurrió el 7 de marzo, el mega apagón que comenzó ese día a las 5 de la tarde y que en sectores del país se extendió hasta 130 horas. Yo estoy seguro que quizás todavía hay sectores que a lo mejor ni siquiera tienen luz todavía desde ese jueves. Toda la semana estuvo marcada por eso. Hubo una detención arbitraria, que la del periodista Luis Carlos Díaz, muy notoria, que creo que está vinculada de algún modo a ese caso porque se le acusa, aunque él hizo una denuncia en sus redes, una denuncia, dio una opinión personal sobre la inminencia de un blackout, pero era un blackout informático, electrónico, en las redes sociales, en internet. Entonces eso se saca con pinzas, se descontextualiza y se le acusa a través de un programa de televisión muy famoso de que está de algún modo anticipando un apagón, cuando él hablaba de apagón electrónico. Entonces, por cierto que Jorge Roy, sí, Jorge Roy, que fue presidente de Fede Cámaras, decía en el Nacional que este apagón que tuvo diversas duraciones, pero que fue catastrófico. Lo que ocurrió en Maracaibo, creo que aún no tenemos noción en Caracas de lo grave que fue. O sea, ver un centro comercial como el Sambil casi totalmente saqueado, es una imagen para mí espeluznante, quizás una de las imágenes más fuertes de la semana. Maracaibo vivió, no sé cómo llamarlo, un zulianazo, o sea, creo que es similar a lo que vimos en Venezuela el 27F, saqueos, así es, y violencia. Jorge Roy, te decía, en el Nacional dijo que esta tragedia del apagón, que para mí es una tragedia por negligencia, es más grave que el terremoto del año 67 o que el deslave del 99 en cuanto a pérdidas económicas. Económicas, sí, señor. Y bueno, que dejan a los consumidores, también nos dejan en una situación crítica, porque bueno, no tenemos acceso a los bienes que requerimos para más o menos vivir aquí en nuestro país, ¿no, Alexis? Esto es gravísimo. La gente de Maracaibo, la Cámara de Comercio de Maracaibo, está pasando permanentemente un reporte de cómo está la situación allí, porque allí efectivamente hay zonas en las que no ha llegado la luz, y bueno, esto se viene a agravar con el tema del agua, ¿no, Alexis? Que ha sido también dramático en estos últimos días. Del agua, para los que no lo sepan, el agua para llegar, no es que llega a los tubos de nuestras casas, a los grifos, por obra del Señor, que sale de un embalse y llega esa agua directo, sino que no. Cuando hay ciudades que están a cierta altura sobre el nivel del mar, caso de Caracas, y bueno, ni siquiera, no tienes que estar a altura. Para llegar el agua de un destino a otro tienes que bombear. Esas bombas funcionan con energía.
Entonces, con electricidad. Entonces, por eso estamos viendo una escasez gravísima de agua en Caracas. Iba a mencionar cosas como lo que dijo Fedenaga. Se perdió, ¿sabes lo que es que te digan que se perdió la mitad de la carne que se produjo los días 6 y 7 de marzo? La mitad de toda la carne que se produjo en Venezuela se perdió, pues como si la hubiéramos botado, ni siquiera los perros, porque los perros hubieran comido, pero en este caso fue carne que se descompuso, que se perdió porque, bueno, por un apagón para que fue negligente, que no se tomaron las medidas, que no hay plantas hidroeléctricas termoeléctricas que sustituyan la corriente del Guri. Tuvimos los muertos en hospitales. Es decir, una serie de secuelas que ocurren cuando, bueno, en un país civilizado donde estamos acostumbrados a que haya energía eléctrica, ocurre un apagón tan grave y no hay medidas de contingencia. Sí, muy delicado lo que está pasando en nuestro país. De verdad que es una situación que está llegando al límite y que, bueno, tenemos que organizar. Aló, te perdí, Rocío. ¿Estás al aire? Seguimos al aire en RCR, por Aquí se habla libertad. Les decíamos, bueno, de solidarizarnos con Luis Carlos y Naki por lo que pasaron también, ¿no? Sí. Es importante también estar al lado de ellos, pues. Sí, las ONG registraron 124 detenidos aproximadamente en protestas, más allá, que es distinto a los que detuvieron durante violencia contra los comercios. Por cierto que no fue solo en Zulia, hubo en 13 estados, según las ONG como Provea, en 13 estados se produjo violencia contra comercio. Y creo que eso también es un llamado. El Observatorio de Conflictividad Social creo que también sacó un reporte de cómo estaba eso, ¿no? Es un llamado a la reflexión, porque más allá, primero que como bien lo decía el Observatorio de Conflictividad Social, sí, muchos de estos actos son vandálicos, no, en su mayoría son actos vandálicos y no se justifica violencia contra un comercio en ninguna circunstancia, porque no es una forma de protesta justificable, porque eso no, digamos, si hay una situación crítica en el país económica, esto no es responsabilidad de los comerciantes, sino de una política económica que es abyecta, es nefasta. Y además sistemática de acabar pues con la empresa privada, que no es otra sino que la que provee bienes y servicios a los ciudadanos. Claro, y ahora va a proveer mucho menos. Es decir, ¿cómo va a ser la gente en Maracaibo que salga a tratar de comprar comida si se va a encontrar con todo arrasado? ¿Quién va a poder comprar alimentos, pan, los alimentos más esenciales si todos los comercios han sido devastados? Entonces creo que es un llamado a la reflexión de que no debe ser nunca el comerciante el objeto de la ira, pues, sino debe verse, como lo hemos dicho muchas otras veces, tiene que verse el contexto, una política económica que no nos está conduciendo a la felicidad de los ciudadanos. Sí, sino al contrario. ¿Y qué otra noticia tiene por allí? Bueno, tantas noticias que pasan en nuestro país. Otra de las cosas que notificó Arepita en su reporte semanal y diario, el de hoy. Sí, nos están diciendo, Rocío, para ir a corte y regresamos con... Entonces, bueno, vamos al corte, Alexis, y regresamos entonces para continuar y empezar con la doctora María Teresa Romero, que también nos puede ampliar un poco sobre la situación de la política internacional y nuestro país. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
¿Por qué será que gusta tanto Casa Bermeo? ¿Será su música, será su ambiente, o su comida o su gente? Casa Bermeo, lo mejor de la cocina criolla, con alegría musical en vivo de martes a sábado. Y las tapas van por cuenta de la casa. Casa Bermeo con estacionamiento privado y seguridad total. Los espera de Puente Arauco a Puente República en la Candelaria, con nueva administración. Casa Bermeo, el placer del buen comer. En Casa de Oblea tenemos todos los implementos de cocina desechables para su hogar o negocio. Platos, vasos, cubiertos, envases especiales de comida para llevar, variedad en cajas de acetato para todos sus regalos, bolsas plásticas en todos los tamaños y para todos los usos imaginables. Todo a precios económicos. Casa de Oblea, calle Páez con Mariño, Casco Colonial Baruta y www.casadeoblea.com. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Seguimos con el programa Aquí se habla libertad. Alexis Correa les habla por acá del equipo de Soy Arepita, @soyarepita. Nos pueden seguir en nuestras redes para que conozcan nuestro proyecto de contar noticias venezolanas con nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestros venezolanismos, nuestra manera de ser irónicos, de usar el humor. Estoy aquí con Rocío Guijarro, que nos está acompañando a la distancia. Por aquí estoy, Alexis. ¿Me escuchas? Claro que sí, aquí estoy, Rocío. Sí, quería aprovechar para decirle a nuestra audiencia de Aquí se habla libertad que pueden conectarse a través de rcr.tv, a través de RCR 750 en Twitter, que nos ven por Periscope, y también por los teléfonos pues que siempre están abiertos para nuestra audiencia. Mira, Alexis, vamos a intervenir, a invitar a la productora María Teresa Romero para que comparta con nosotros, a ver, cómo está viendo ella la política internacional en relación con Venezuela. Bueno, todo este apoyo, todas estas manifestaciones. Ayer hubo una declaración del secretario Pompeo en relación a la ayuda humanitaria, y sería bueno pues que ella nos comentara, ya que conoce mucho de esto, escribe permanentemente artículos sobre la política internacional y todo lo que está sucediendo. Bueno, y ahora con su designación como embajadora, pues también tiene que estar al tanto de todos estos temas que afectan a nuestro país y que afectan a la comunidad internacional. Muy buenos días, María Teresa Romero, bienvenida a nuestro programa, es un gusto estar aquí contigo. Buenos días a todos. Gracias, Rocío, gracias, Alexis, de verdad encantada, para mí es un placer de verdad tener la posibilidad de estar intercambiando ideas con todos ustedes. Cuéntanos entonces cómo estás viendo este tema internacional y Venezuela, el Grupo de Lima, Estados Unidos, todos aquellos países que han apoyado pues la salida pronta de Venezuela hacia su democracia. Bueno, estamos viendo un cerco internacional sin precedentes en América Latina. Es decir, nunca había antes en el hemisferio se habían puesto de acuerdo tantos países para aislar, para acercar a una dictadura, en este caso una dictadura de izquierda y además con características muy particulares, porque no es cualquier dictadura de derecha o izquierda, sino va más allá. Es una dictadura militar, comunista y, como sabemos, también con una élite mafiosa que está usurpando el poder. Esto ha costado mucho que la comunidad internacional democrática entienda lo que está pasando en Venezuela realmente y que haya tomado este paso histórico de cada uno de los países democráticos y aislar a Venezuela, por una parte reconociendo el gobierno interino de Juan Guaidó y por otra parte pues tomando sanciones económicas, financieras, diplomáticas
claro, algunos países más, por ejemplo los Estados Unidos, Colombia, son los que liderizan este cerco, pero otros países también están con nosotros y en la medida de sus intereses y sus posibilidades está siendo efectivo ese cerco. Con un cerco de esta naturaleza es muy difícil que este régimen se sostenga a mediano plazo. De verdad que estamos viviendo momentos para mí definitorios, definitivos. Y creo que poco a poco va a cesar el cese de la usurpación y por otra parte se va a ir afianzando el gobierno de transición y va a dar paso a lo que todos queremos, que son unas elecciones libres, transparentes, democráticas, y se está haciendo además de la mejor forma posible, enmarcado en la Constitución y de la forma más pacífica posible. Si ha habido violencia, ha sido por parte del régimen que no cesa en la usurpación, que no tiene escrúpulos y que ya debería haberse salido del poder. Yo tengo una pregunta. Alex, no sé qué información tienes tú sobre la visita de esta comisión enviada por la alta comisionada de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos está haciendo en Venezuela. Tenemos entendido que han ido a hacer visitas incluso a lugares donde hay presos políticos, etcétera. No sé si sabemos algo, porque nos gustaría también, María Teresa, tu opinión en relación a esta visita que supuestamente es como un adelanto a la posibilidad de que la señora Bachelet vaya a Venezuela, pero también hay mucha crítica en torno a esta visita, pues no hemos tenido buena información de qué es lo que han hecho y qué resultados han tenido, o si es una visita donde solamente van a tener una opinión de un solo lado. Bueno, ese es el problema, ¿no? Es una visita que llega tarde. La señora Bachelet, la alta comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha debido actuar hace mucho tiempo. Se le ha pedido, con muchas voces dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, se lo ha pedido y ahora es que manda a esta misión. Y bueno, según las noticias que llegan, una misión que está algo parcializada, que no ha podido ver todo lo necesario porque el propio gobierno ha maquillado la situación en hospitales y en las cárceles, de modo que esto es preocupante porque es justo en este momento que las instancias internacionales que pueden entrar a Venezuela y que pueden observar por sí mismas la situación deben hacerlo de la forma más objetiva y más solidaria posible. Ahora, aunque esta visita, digamos, no sea a ver qué nos dicen ustedes allá que están en Venezuela con las últimas noticias, qué percepción tienen. Pero si esta última visita de la misión, antes que llegue la señora Bachelet, que ojalá lo haga pronto, digamos, no es correcta en sus percepciones, yo creo que hay diariamente, a cada hora, bueno, una cantidad de observadores nacionales e internacionales que le están transmitiendo al mundo lo que realmente está sucediendo en Venezuela, sin ningún tipo de maquillaje ni tapujo. Me estoy refiriendo a todos aquellos representantes de la comunidad internacional que están acreditados en el país, las embajadas, los cónsules, los funcionarios que quedan. Algunos se han ido, otros no, pero quedan. Han hablado sobre la dramática situación que estamos viviendo los venezolanos, la permanente violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela. Bueno, el gobierno no, el usurpador dictador de Venezuela. De modo que tenemos ojos que están allá, aparte de los ojos venezolanos que somos todos nosotros los que estamos inmediatamente y tratando lo que creemos en una democracia. Exactamente. Mira, cuéntanos, Alex. ¿Nos da tiempo para otra pregunta o vamos al...? Quería preguntarle a la profesora, Estados Unidos, bueno, muchos tenemos como esa disociación, digamos. Trump no es considerado un demócrata por muchos de sus ciudadanos, pero creo que coincidimos en que su política hacia Venezuela en líneas generales ha sido correcta. ¿Cómo interpreta usted, profesora, que se retire por completo el personal de aquí? Muchos venezolanos nos sentimos un poco más desamparados después de eso, pero al mismo tiempo vemos como Estados Unidos sigue de algún modo contribuyendo al cerco
Por ejemplo, tengo entendido que ayer hubo presión contra la India específicamente para que no haga más tratos con Maduro con el tema de petróleo. Entonces, ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿cree que la política de Estados Unidos es coherente o es un poco como que depende cómo amanezca el humor del señor Trump? ¿Cómo lo ve usted? Mira, más allá de la personalidad del señor Trump, que muchos lo han criticado, y yo me incluyo en esa crítica, porque lo debo decir abiertamente, ha tenido una política exterior hacia el conflicto venezolano, hacia el problema venezolano, mucho más coherente que otros gobiernos anteriores. Eso también hay que decirlo. No es solamente una acción del presidente Trump, es una acción de un equipo que se ha abocado a la situación venezolana y que se ha comprometido de una forma que no lo habían hecho ninguno de los gobiernos anteriores de los últimos 20 años de Estados Unidos hacia Venezuela, fuesen demócratas o republicanos. De modo que yo creo que hay que ver esas dos cosas. En el caso del señor Trump, el señor Trump fue elegido democráticamente, o sea que es un gobierno y una administración democrática. Cuando dicen que no es democrático, quizás se refieren a su forma de ser o su estilo un poco autoritario, como lo tienen muchos hoy en día en el mundo, pero en el sentido de... Aquí se debaten temas de... ¿Aló? Sí. ¿Me están oyendo? Sí, profesora, sí, termine. A ver, entonces, yo lo que sí creo que es correcto lo que está haciendo y que deberían muchos países seguirlos. La comunidad democrática internacional ha dado, y sobre todo el Grupo de Lima, ha dado un paso importantísimo, aunque tardío, pero ha dado un paso muy importante, y yo creo que es momento de comprometerse como lo está haciendo la administración estadounidense. Yo creo que es efectivo que hagan un cerco internacional, eso lo decía muy claramente desde 1958 y antes, Rómulo Betancourt, el presidente Rómulo Betancourt con su doctrina Betancourt. Solo saldrán los gobiernos dictatoriales que usurpan el poder a través de un cerco efectivo internacional. Y ese cerco tiene que empezar por nuestros vecinos, y nuestros vecinos son, digamos, los países latinoamericanos y Estados Unidos también. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser un poco agradecidos con lo que han hecho los países latinoamericanos y lo que ha hecho el presidente Trump, y también los gobiernos de Canadá, ha sido también todos, prácticamente la gran mayoría de los países del hemisferio, y por fin se dieron cuenta de la situación que vive Venezuela, y eso es lo que ha logrado que poco a poco el cerco sea efectivo, y es lo que va a lograr justamente que salga de una forma lo más pacífica posible el usurpador del poder. Profesora, tenemos que ir al corte. Vamos. Okay. Seguimos en Aquí se habla libertad, y soy Arepita después de este corte con las noticias. Gracias, Alexis. En temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. María Teresa solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Intelectuales y artistas cubanos exigen la salida de los cubanos de Venezuela. Luis Esquiel, abogado y criminólogo, aseguró que las fotos del cadáver del inspector del CICPC, Óscar Pérez, que mostró Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, revelan que este funcionario policial y su grupo fueron asesinados hace 14 meses en el Junquito. De un asesinato, de un delito que debería ser perseguido dentro del sistema de justicia venezolano, pero sabemos cuál es el estado de la justicia acá, secuestrada por un partido político. Entonces eso también forma parte de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, y me refiero específicamente a uno señalado en el artículo 8 del Estatuto de Roma, que consiste en darle muerte o asesinar a un combatiente que ha depuesto sus armas, que se ha rendido. Eso está establecido como un crimen de guerra en el Estatuto de Roma.
Y si en el caso de que el Tribunal Penal Internacional no considere que ese es el crimen que corresponde, también en el artículo 7 se habla de los crímenes de lesa humanidad, y allí también aparece el asesinato cuando se produce de forma sistemática contra una población civil. Entonces, estos asesinatos que ocurrieron allí en esta vivienda del Buquito hace 14 meses bien podrían encuadrar dentro de asesinatos sistemáticos contra una población civil que se vienen ejecutando durante el régimen autoritario de Nicolás Maduro. Vecinos del cementerio en Caracas denuncian que no han recibido agua desde más de 10 días en sus hogares. En internacionales, el Papa Francisco se solidarizó con las víctimas del ataque registrado hoy a mezquitas de Nueva Zelanda que dejó un saldo de 50 muertos. Corea del Norte estudia la posibilidad de suspender el diálogo con Estados Unidos. Y en el mundo deportivo, Cristiano Ronaldo fue convocado este viernes con la selección de Portugal por primera vez desde su eliminación en octavos de final del Mundial 2018 hace casi 9 meses. 11:35. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Seguimos. Aquí se habla libertad, nuestro programa de este viernes de Soy Arepita, y tenemos como invitada a la profesora y doctora María Teresa Romero, recién designada embajadora en Guatemala. Pero me gustaría preguntarle e insistirle en el tema de la doctrina Bettencourt, porque como ella bien lo dijo, 1958, profesora, esta doctrina que ahora prácticamente es como si se viera realizada, ¿no? Que Rómulo Bettencourt hablaba de cómo los países tenían que ponerse de acuerdo y crear una coalición para luchar contra las dictaduras, ¿no? Así es. Bueno, déjame decirte que en realidad la doctrina es pensada mucho antes de esa fecha, ¿no? Desde ya los finales de los 40, cuando se crea la OEA en 1948, que Rómulo Bettencourt en ese momento acababa de recién terminada su presidencia provisional, y el presidente de aquel entonces, Rómulo Gallegos, lo mandó como representante de Venezuela en la creación de la OEA. Ya allí presentó ese pensamiento que luego en 1959, cuando llegó a ser presidente constitucional de Venezuela, la implementó, y después la siguió Raúl Leoni. Y de una u otra forma también la siguió Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno y en su segundo gobierno. Es decir, ¿cuál era la idea de lo que se llamó la doctrina Bettencourt? Decía Rómulo Bettencourt que para realmente ser eficientes en el aislamiento y cerco internacional hacia una dictadura fuera de derecha o izquierda, todos los gobiernos, todos los miembros de la OEA tenían que romper relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno dictatorial, fuera de derecha o izquierda de nuevo. Eso hicieron con Cuba, eso hicieron con países que en ese momento en Centroamérica eran dictaduras de derecha. El problema es que nunca en la OEA se creó un mecanismo como quería Rómulo Bettencourt y propuso él, que fuera un mecanismo colectivo, que todos rompieran relaciones comerciales y diplomáticas inmediatamente al tener una dictadura. Eso nunca se logró por el principio de no intervención, que siempre se aferran algunos gobiernos y países, como es el caso de México. Pero sí logró que en su política exterior él rompiera relaciones con aquellos gobiernos que llegaran a poder a través de un golpe de Estado, o que se mantuvieran, o se crearan o se manifestaran como dictaduras en el transcurso de su ejercicio, aun cuando fueran elegidos democráticamente. Y hoy en día podemos decir que a ese cerco se ha reivindicado un poco la doctrina Bettencourt. ¿Y por qué digo un poco? Porque realmente el que ha roto relaciones
con el usurpador y dictador Nicolás Maduro, el régimen madurista, ha sido los Estados Unidos, porque otros países de América Latina lamentablemente han reconocido a Juan Guaidó y han dado un paso importante de solidaridad y en ayudar a ese cerco, pero no han hecho todo lo que ha hecho los Estados Unidos, por ejemplo, y eso responde también, Alexis, un poco la pregunta que me hacías antes. Yo creo que es un momento justamente que las democracias hagan efectivo, como lo está haciendo los Estados Unidos, el principio de proteger, que también existe en la OEA, en la Carta de la ONU, es el principio de proteger a las democracias, hacer efectivo el derecho que el derecho que tenemos todos los países del mundo de tener una democracia, es un derecho, el derecho de, además de defender esa democracia cuando es usurpada o cuando es amenazada. Y lamentablemente los Estados Unidos es el que ha dado el pie al frente. Los demás países han ayudado y lo tenemos que reconocer, pero no han ido más allá como lo ha hecho los Estados Unidos. Alexis, ¿estás ahí? Por si tienes alguna pregunta para la profesora. Yo quería preguntar, profesora, estoy leyendo un artículo que se publicó hace unas semanas de Juan Carlos Sainz Borgo, se llama Las Embajadas de Guaidó. Este tema ha sido polémico, según este especialista. Esto que se ha hecho, esta modalidad de designar representantes del presidente encargado en los países que lo han reconocido, esto es algo que va a ser muy analizado en el futuro por todos los profesores de relaciones diplomáticas, porque son situaciones muy nuevas. Es decir, la mayoría esperábamos que esto sería de duración breve, sin embargo se sigue prolongando hasta ahora el cese, la usurpación del poder, y entonces ocurren situaciones contradictorias. Por ejemplo, estos funcionarios de Guaidó en el extranjero se les puede llamar embajadores, qué competencias tienen, pueden emitir algún tipo de documento, pueden hacer trámites consulares. ¿Qué va a pasar con los países que todavía reconocen a Maduro o con los representantes de Maduro que no quieren abandonar sus oficinas? ¿Qué nos puede decir un poco al respecto? Digamos que esta situación va a ser muy compleja de manejar a medida que sigan pasando las semanas. Bueno, mira, tienes razón, es una situación atípica, y ahí tenemos que agradecer también y reconocer la gentileza, la amistad, el gesto de amistad y de solidaridad que han tenido los gobiernos democráticos, sobre todo del hemisferio, pero también la Unión Europea. Porque ellos son los que han aceptado que haya una situación así en un momento tan atípico en el que no hay, por ejemplo, un ministro de Relaciones Exteriores asignado, es decir, no existe una cancillería como tal. Entonces, dentro de esta situación, cada país ha dado más o menos lo que puede. Por ejemplo, te explico, en mi caso, y en el caso de casi todos los representantes que hemos sido nombrados para América Latina, tenemos el estatus, se pidió el estatus como embajador, o sea, y jefe de la misión. Ya yo presenté, y es el caso de casi todos, presenté copias de estilo, lo que se llama copia de credenciales, y solamente falta el último paso, que es la acreditación total que da el presidente de la República. En el caso de Guatemala, hay otros 3 países que sí han dado ese paso. Por ejemplo, en Honduras, en esta misma semana, el representante Claudio Sandoval no solamente presentó sus cartas de estilo, sus copias de estilo, sino que fue también ya acreditado como embajador y puede actuar como embajador. En otros países va más lenta la situación, porque cada país, según los problemas internos que tenga, los consulados de Venezuela que hay, pero ya, por ejemplo, uno que tiene acreditación puede firmar convenios, puede actuar también de manera consular, y claro, no es tan expedito como si existiera ya el gobierno de transición en pleno, que esperemos que eso se dé lo más pronto posible.
pero tiene que terminar el cese de la usurpación. En la Unión Europea, los europeos, por ejemplo, tomaron decisiones distintas, ellos son más protocolares, ellos no, por ejemplo, los representantes que fueron nominados allá fueron acreditados como representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, pero no con categoría de embajadores, que no es el caso de los que hemos sido nombrados en América Latina. Por eso te digo, la comunidad internacional ha actuado con el gobierno de Juan Guaidó de una forma flexible, de una forma, digamos, bastante abierta y generosa en un momento tan complicado como el que está viviendo Venezuela, que como tú mismo dijiste, esta se va a estudiar en los próximos textos de la política internacional de Venezuela y del mundo, porque realmente estamos haciendo historia. Así es, definitivamente, María Teresa, porque como tú bien decías, es una situación atípica, pero a la vez hay un reconocimiento de estos gobiernos y bueno, mientras tanto, pues se está esperando que al cesar la usurpación desocupen pues esos funcionarios que están allí. Ya hay muchos que han desocupado, porque no es tanto de cuando termine la usurpación. Esto aquí hay un protocolo que se debe cumplir. En el caso de Honduras, por ejemplo, en el caso de Honduras, que fue mucho más expedito todo y se dio todo en una semana, como lo vimos la semana pasada. No, la semana pasada no, anteayer, perdón. Ajá. Ya yo creía que era fin de semana, me estoy adelantando. Bueno, en este caso, nuestro representante, que ya es embajador con todas las de la ley, nuestro representante ya tomó posesión de la sede y del consulado. Y ya no hay ningún problema. De modo que es dependiendo cuando el gobierno del país receptor dé la acreditación. Y la acreditación, de nuevo, tiene todo, algunas veces en momentos normales las acreditaciones se dejan pasar meses, otras semanas. Cada país tiene, algunos gobiernos dejan acumular varios representantes que están esperando para la acreditación y entonces hacen un solo acto y los reciben. Es decir, depende de... Eso es lo que se denomina el placé. El placé o beneplácito es lo que ya dieron cuando... lo primero que hace, me lo pasó a mí, por ejemplo, ya yo recibí el placé, el beneplácito, que es cuando el presidente Guaidó me nominó y la Asamblea Nacional me aprobó. Entonces mandan una carta al presidente, en este caso de Guatemala, y él, con mi nominación, y cuando yo di copias de credenciales, la di porque ya el gobierno me daba el placet, el beneplácito. El beneplácito es de sí, María Teresa Romero, la aceptamos, la aceptamos. Okay. La acreditación es el último paso y solamente la da el presidente en un, digamos, acto protocolar. Exacto. Bueno, qué interesante todo esto y que los países aliados pues estén aceptando estos representantes que tendrán, bueno, que tomar decisiones en torno a las relaciones con Venezuela, ¿no? Sí, porque muchas están destruidas. Yo quiero decir que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, las relaciones están al mínimo, las diplomáticas, y prácticamente inexistentes las comerciales. ¿Por qué están al mínimo? Porque el año pasado, en mayo del 2018, el gobierno de Guatemala tomó la decisión de decretar persona non grata a la representante, o sea, la embajadora del régimen de Nicolás Maduro en Guatemala, la señora Elena Salcedo. A esa señora se le imputó, se le criticó por estar violando pues el principio de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, y estaba, según el gobierno de Guatemala, adoctrinando a grupos sociales y grupos indígenas, que no es el papel de un embajador. Y se le pidió que se fuera, y esa embajada y ese consulado está en manos de un agregado, y solamente quedan 3 funcionarios en Ecuador, 3 funcionarios de Guatemala. De Guatemala. Rocío y profesora Romero, tenemos que ir al corte. Ok, y venimos para las conclusiones. Exactamente. Gracias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional.
Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos entonces ya para estos minutos de conclusiones en Aquí se habla libertad. María Teresa, queríamos preguntarte pues cómo ves tú que estamos avanzando en Venezuela, todo este apoyo que queremos y esperamos que vayan a un buen fin. Pues yo creo que es realmente impresionante cómo es avanzado. Desde que la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela mayoritariamente proclamó como su presidente encargado a Juan Guaidó, no ha pasado todavía los 2 meses. En mes y medio, casi 2, pero todavía no lo hemos cumplido, se han logrado una cantidad de cosas, un cerco impresionante, que la gente y la comunidad, la gente en Venezuela se movilice, tenga una nueva esperanza, que la oposición venezolana se haya unido y cada vez más en torno a una estrategia muy clara, que hemos logrado esto de una forma pacífica por parte de los actores nacionales, que no han caído en provocaciones de que permanentemente en una situación realmente desagradable, para decirlo menos, sin ningún tipo de escrúpulos, ha creado el gobierno usurpador, de modo que hemos avanzado de una forma increíble. Y de la mano ha sido, a la misma vez que ha sido muy increíble, ha sido muy bello, y hay que decirlo, y hay que reconocerlo, que ha sido difícil y que va a ser difícil hasta que no cese enteramente la usurpación. Es así, eso lo ha dicho el presidente Guaidó y muchos voceros de muchísimas formas. Es difícil, después de 20 años con un gobierno sin escrúpulos, un gobierno comunista de factura mafiosa, con vínculos con el narcoterrorismo internacional. Es muy difícil que se salga de una forma tan rápida, pero no imposible que se salga de una forma democrática. Y esa lección la estamos dando nosotros los venezolanos. Y creo que lo estamos haciendo muy bien. Y yo creo que hay realistamente muchas manifestaciones, muchos mensajes, muchas claves para sentirnos orgullosos y felices, que hay una luz cada vez más cerca en el devenir del futuro venezolano, un devenir que nos vamos a merecer todos, porque lo estamos haciendo todos internamente y bajo la ayuda amiga de la comunidad democrática internacional. Muchísimas gracias, María Teresa. Bueno, ha sido muy buena esta arepita de hoy, Alexis, con la profesora María Teresa Romero. Quedó una arepa muy redonda, ¿verdad? Así es, tostadita. Tostadita. Bueno, y nos despedimos entonces hasta el próximo lunes, como siempre agradeciendo en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción a Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo,
en los controles César Arteaga, y como siempre este viernes de Soy Arepita estuvo con nosotros Alexis Correa, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, que creo que no se pudo conectar. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.